John, a Chocolate y Luna, que pasaron por Viedma directo desde Medellín. En Aurea. 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 Bueno, ¿qué tal? Buenos días, les damos las bienvenidas a todos. En este momento se encuentran en lo que es el Museo Gardeliano Lisandro Segovia, en la ciudad de Viedma, la provincia de Río Negro, Argentina. Primero que nada quisiéramos darles la bienvenida y comentarles un poquito de qué se trata este lugar y para que puedan entender por qué existe un Museo Gardeliano en nuestra ciudad de Viedma. Y la verdad es que tuvimos hace unos años un vecino viedmense, que acá pueden ver una fotografía de él, el señor Lisandro Tadeo Segovia. Fue un vecino viedmense comerciante, como se lo puede observar aquí, y tenía un kiosco quiniela, en el cual él, más allá de todo lo que vendía, tenía una especie de exhibición y de museo de su fanatismo y de lo que él tenía, el amor por el artista Carlos Gardel. El señor Lisandro, desde muy joven, estando en la ciudad de General Roca, había ido a pedir trabajo a una parrilla. Esa parrilla se llamaba El Morocho del Abasto, y entrando a ese lugar se encuentra con que en esa parrilla habían fotos, fotografías, recortes periodísticos y una música de fondo de una persona muy estética, muy coqueto y muy pulcro, que él no conocía. Escuchando esa música de fondo, él le pregunta al dueño quién era ese señor, y ahí le dicen que es el señor Carlos Gardel. En este museo los invitamos a que puedan venir y conocer, y tenemos exhibido distintas, lo que son fotografías, como se pueden observar aquí. Muchas fotografías del artista desde sus comienzos. Esos fueron los inicios de Carlos Gardel, donde se lo puede observar con una estética distinta, con una presentación y con una imagen distinta. También están exhibidas algunas fotografías con instrumentos, y es de público conocimiento que Carlos Gardel no tocaba ningún instrumento, solamente tocaba guitarra y muy poquito, porque en sus inicios él hacía la música tradicional de la Argentina, que era la chacarera, el gato y la samba. En estas fotografías, que fueron todas encuadradas por Lisandro Segovia, se puede observar cómo fueron los distintos momentos del artista. Y alguna fotografía como esta eran de marketing que se usaban en ese momento, ya que Carlos Gardel decía que su único instrumento era su voz.
de manera bastante atrevida para la época, fue ir al consulado uruguayo y declarar de que no tenía documentos y que él había nacido en Uruguay, Tacuarembó, en 1887. Siempre se habla de este atrevimiento de ese varón, de no solo decir que no, nació en otro lugar, sino también de agregarse 3 años más de los que él realmente tenía. Él creía que de esa manera iba a poder evitar quedar como desertor de su país y poder seguir con el auge de su carrera, que actualmente conocemos de todo lo que hizo, no solo a nivel como cantante, sino también que fue pionero en un montón de cosas, y también lo que hizo a través de lo que es el mundo de la actuación. Comienza a ascender su carrera, graba su primera película muda, que fue Flor de Durazno. Siempre se remarca esta arbitrariedad de decir un cantante que haga una película muda, pero bueno, fue Carlitos quien lo hizo. Siempre se remarca o se conoció a una sola o a una única mujer, quien fue su novia, más allá de los amoríos que él haya podido tener, que fue Isabel Martínez del Valle. Fue la única mujer reconocida públicamente como novia por varios años en lo que es el vínculo de Carlitos. En 1921 ingresa Guillermo Barbieri, que fue uno de los guitarristas que lo acompañó en todas las giras y en todo lo que fue su carrera. Continuando con lo que es la cronología y lo que mencionábamos hace un ratito, no solo empieza a hacer las giras en distintos países latinoamericanos, sino que también comienza a hacer giras y comienza a vincularse con artistas europeos. Dentro de uno de sus viajes y de los viajes que hace a París, conoce a Charles Chaplin y filma con él, hacen lo que es el vínculo y terminan haciendo la película Las Luces de Buenos Aires, en honor a la película de Charles Chaplin, Las Luces de New York. Graba en francés y actúa en el teatro Broadway. En ese momento fue el artista mejor pago, inclusive mejor pago que Parravicini, y fue el único actor en hacer en tiempo récord 10 películas y 9 cortometrajes, en el 1930 a 1935. Ese récord hasta ahora no hay ningún actor que lo haya hecho hasta el momento, por eso se habla de estas cuestiones en que no solo fue de la música, sino también de la actuación. Y grabó a lo que es 3 películas en Francia, que son muy conocidas, que es Espérame, La Casa es Seria y Melodía de Arrabal. Dentro de lo que es su gira, siempre se tomó su tiempo para volver a lo que es Buenos Aires, a la calle Corrientes, a vivir unos meses con su mamá. Más allá de todas las giras que tenía, siempre se hacía el tiempo para volver a su casa en donde se había criado y había tenido toda su infancia. Y como para terminar con lo que es la cronología y las giras y demás que hacía, también cabe destacar que fue el primer argentino en hacer radio y cantar tangos en Nueva York. Se dice en ese momento que el único que pudo viajar fue él, y cantaba tangos desde la radio y les hacía tocar la guitarra y demás los instrumentos a sus músicos desde Buenos Aires. Se dice o se cuenta la anécdota de que parecía que estaba toda la orquesta junta y solamente era Carlos el que estaba en Nueva York cantando, y tenía a sus músicos desde el teléfono hacia el micrófono, y se dice que fue una anécdota bastante para el recuerdo, porque bueno, parecía que estaba toda la orquesta junta. En 1935, dentro de lo que eran las giras que él estaba haciendo en ese momento, comienza a grabar sus exitosas escritas con Lepera, con su gran amigo. Ahí lo pueden observar en esa fotografía. Carlitos actúa en Bogotá, tiene un éxito absoluto, pero el 24 de junio, cuando parten de lo que es Cali, hacen escala en Medellín, y es en ese lugar, en el aeroparque, en donde explota el avión antes de despegar. Por aquí podemos observar lo que es algunas fotografías de lo que fue el accidente y cómo quedó el avión.
Recordemos que todas estos recortes periodísticos fueron encuadrados, recortados y clasificados por el señor Lisandro Segovia. Durante 40 años de su vida, él se dedicó a juntar todo este tipo de fotografías y acá podemos observar lo que fue el recibimiento cuando pudieron repatriar los restos del gran Carlos Gardel desde Medellín hacia Buenos Aires. Ahí se puede apreciar lo que fue el recibimiento del pueblo en ese momento. Y arriba hay un pequeño recorte periodístico en donde cuenta que cuando deciden repatriar los restos se equivocan de barco y los restos de Carlos Gardel terminan en Nueva York. Entonces se habla de esta gira que él hizo luego de estar fallecido y que quisieron llevar los restos o traer los restos a la Argentina y terminó en Nueva York como haciendo una última gira. Eso es algo de lo que siempre mencionamos. Otra de las cosas que teníamos y que siempre tenemos para remarcar son los distintos mitos que se tuvieron luego de la muerte del gran artista. Uno de los mitos era lo que sucede con muchos artistas actualmente, que es si Gardel sobrevivió al accidente y como era un artista tan pulcro, tan estético, tan coqueto, no querían que sus fanáticos lo vean así. Obviamente que no era verdad. Y la otra cuestión era la bala que estaba alojada en el cadáver de Gardel. Cuando le hacen la autopsia se encuentran con que hay restos de una bala y realmente lo que sucedió fue que cuando él cumplió 25 años, estando en un bar con amigos, viene un señor muy enojado por unas cuestiones personales y le propina un disparo directamente a Gardel. Sus amigos cuentan en distintos relatos que podemos encontrar hoy de que era más factible, de la parte médica les dijeron, era más factible dejarle la bala alojada que sacarlo, operarlo y sacarle esa bala. Así que tuvo alojado por muchos años más y logró hacer toda una carrera de un gran artista y un gran cantante teniendo una bala alojada. Obviamente que también cuenta dentro de lo que se tomaba como mito en ese momento. Acá se puede ver una fotografía también. Y retomando por este lado, tenemos una fonoteca con la colección completa, son 966 grabaciones, son de Carlos Gardel, toda la colección completa. Estos son los famosos discos de vinilo que mencionábamos anteriormente. Acá podemos ver o apreciar uno de ellos, así eran las tapas. Abrilo. Acá se puede ver cómo los mantenían. Y está todo. Esto es una colección que tuvo Lisandro durante muchos años y que siempre hablamos de la generosidad que pudo tener este hombre, porque por ahí a muchos se nos hace difícil despegarnos o desapegarnos de las cosas que amamos y que queremos. Y este hombre tuvo la gran generosidad de poder dejar este legado. Lisandro en 1994, cuando cierra su comercio, iba a vender todas estas cosas o no tenía pensado qué hacer con esto y sus amigos lo convencen de que presente un proyecto y que se pueda abrir un museo para poder tener exhibidas todas estas cosas que hoy se conocen, ¿sí? Por acá tenemos una fotografía autografiada por Carlos Gardel. Esa la donó un turista de Buenos Aires. Y por este lado, en lo que es el centro, esto que tenemos acá y que están observando es el bandoneón personal que lo acompañó en todos los escenarios al señor Roberto José Scoroli. Roberto fue un vecino de Viedma, también un vecino músico muy reconocido en nuestra ciudad. A él se lo denominaba o le decían de apodo Pichuco o Pichuquito en honor al gran Pichuco. Y fue un artista que nació en Mar del Plata, que se mudó a Bahía Blanca a estudiar solfeo y a estudiar bandoneón.
Cuando residió en Viedma durante más de 20 años, integró la banda de la policía. Y una vez jubilado, se dedicó a seguir tocando bandoneón en distintos bares, en distintos bodegones de la ciudad de Viedma. En el año 2015 fue reconocido como vecino destacado de la ciudad de Viedma por el Consejo Deliberante, y en el año 2022 él fallece y la familia de Roberto decide donar a este museo tanto el bandoneón personal de él, con las partituras que él mismo escribía y que él mismo usaba. Nos pareció, o les pareció a quienes armaron este espacio de homenaje hacia él, junto con esta pintura, poder hacerle ese espacio de homenaje y de conmemoración a un artista que fue muy reconocido porque tiene un vínculo con la música y con la historia de esta ciudad. Después, por ese lado, le llamamos la esquina de Gardel y de Ceferino. Nosotros les contamos anteriormente que Gardel fue al colegio de Almagro y en ese colegio fue compañero de Ceferino Namuncurá. No iban al mismo colegio, pero sí fueron compañeros de colegio y también fueron compañeros del coro que integraba ese colegio. Se dice que cada año se hacía una competencia y en una de esas competencias quedan en la final Gardel y Ceferino Namuncurá, y que es Ceferino quien le gana esa competencia al gran Carlos Gardel cuando eran muy chiquitos. Al día de hoy los gardelianos tienen una frase o un dicho que es: hay que ser santo para ganarle a Gardel, en honor a esta anécdota que tenemos acá. Otra de las cosas que... Bueno, y de esta manera le damos las muchas gracias de que nos hayan visitado y hayan conocido nuestro Museo Gardeliano Lisandro Segovia, y están todos más que invitados cuando quieran visitarnos. Estamos en Viedma, Río Negro, Argentina. Muchas gracias.